Saludos y bienvenidos jóvenes de sexto grado. En esta oportunidad les voy a socializar la guía de ciencia y tecnología que corresponde a la semana número 16. Comentarles que viene un poco extensa, pero aquí se socializan todas las actividades, incluyendo también la evaluación que aparece al final. Así que estar muy atento, pendiente y quédate hasta el final del video. Lo más principal, pues el título, dilatación térmica, indagación. Le voy a dar lectura a algunas partes y dice así. Vamos a finalizar la unidad número 2 estudiando un efecto macroscópico de la transferencia de calor entre los cuerpos. Nos referimos a la dilatación térmica. Comenzaremos estudiando el concepto de la dilatación, apreciando algunos de estos efectos en situaciones reales para resaltar su importancia para nuestra seguridad en construcciones de edificios y puentes. Y luego veremos cómo se comporta la dilatación producida por un cambio de temperatura. Recuerden, la dilatación es ese cambio de longitud o de volumen que sufren los cuerpos a raíz de la temperatura. Concepto de dilatación. Recuerden, pueden ir escribiendo lo más importante. El concepto de dilatación, dependiendo de la forma geométrica de un objeto, al hablar de su tamaño, podemos estarnos refiriendo a su longitud, superficie o volumen. En base a esto, los objetos podrán expandirse de diferentes formas. Cuando dice expandirse, se van a hacer un poco más grandes, van a aumentar de volumen, de tamaño. Y luego dice, observa los siguientes objetos, ejemplos, e identifica a qué tipo de dilatación térmica corresponderían las situaciones. Imagina que se está incrementando la temperatura de los objetos en alguna fuente de calor, por ejemplo, una flama o el sol. Y ahí dice, describe lo que ocurrirá con el tamaño de las dimensiones si se aumenta la temperatura. Cuando dice se aumenta la temperatura, se está diciendo o nos estamos refiriendo a un aumento de energía. Por ejemplo, ahí tenemos alambre de púa, alambre de cerca, que con el aumento de temperatura, pues aumenta su longitud, se dilata de forma lineal. Luego, pues, en el otro, pues, son objetos, digamos, eh, con aluminio, por decirlo así, y metal posiblemente. Entonces, se expande de forma volumétrica. Así es el término apropiado. Y ahí tenemos un globo estático. Se infla y aumenta de volumen, en ese caso. Y ahí tenemos el amiguito androide Nico. Y Nico nos está diciendo que la dilatación o expansión térmica se refiere al aumento en las dimensiones de los cuerpos cuando se calientan, en el mismo comportamiento en casi todos los materiales, excepto algunos que se expanden cuando se congelan, como el agua, por ejemplo. Entonces ahí tenemos la información que nos está proporcionando nuestro amigo robot Nico. Ahora recordemos las características moleculares de los sólidos, líquidos y gases. Ahí tenemos básicamente las fases de la materia. Luego dice, discute en tu grupo las siguientes preguntas. Escribe tus respuestas en tu cuaderno de trabajo. Y tenemos la primera pregunta. ¿Qué ocurriría con las moléculas cuando al agregarles calor aumentábamos su temperatura? Pues las moléculas se mueven más rápido. Ese experimento lo hicimos en las semanas anteriores. Ahí vimos un simulador y a través de un código QR que debíamos de escanear. Entonces las moléculas se mueven más rápido cuando se aumenta la temperatura. Siguiente pregunta, ¿cómo es el movimiento y distancia entre ellas? Pues el movimiento es en todas las direcciones y muy rápido, por cierto, y chocan también entre sí. Entonces ahí cuando dice distancia, pues no mantienen mucha distancia porque como ahí están chocando entre sí, entonces se están acercando y alejando y así en ese movimiento continuo. A mayor temperatura, mayor velocidad y ahí pues están chocando un poco más. Me pregunto cuáles sustancias tenderían a dilatarse o contraerse más. Dilatarse, pues aumentar de longitud. Contraerse, pues hacerse un poco más pequeño. Encogerse. Las que están en fase sólida, líquida o gaseosa. ¿Qué sustancia tendría o tendería a dilatarse menos? Para saberlo necesitamos leer un poco y ahí vamos a leer.
Ahí está nuestra amiga la personaje, dice, de acuerdo con la forma del objeto, la dilatación térmica se clasifica en tres tipos. Dilatación térmica lineal, dilatación térmica superficial y dilatación térmica volumétrica. Para cada tipo de dilatación térmica hay una ecuación sencilla que cumple con un buen rango de temperatura. Si la temperatura o la siguiente tabla refleja los cambios en las dimensiones de un objeto o sustancia al agregarle calor. Recordemos que utilizamos la letra griega delta y ahí parece triángulo delta para indicar cambio. La temperatura de un momento final se reconoce por el subíndice F y la del momento inicial por el subíndice I. Y ahí tenemos la siguiente tablita. Dice, al agregarle calor, ahí tenemos Q, ¿verdad? La calor de ese objeto. La temperatura aumenta. Entonces, delta de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahí se hace una pequeña diferencia y se produce un cambio en sus dimensiones. Entonces, el cambio de la longitud, así lo vamos a leer, cambio de longitud es igual a longitud final menos la longitud inicial, cambio de longitud. Y en la segunda, pues, cambio de eh, aumento, digamos, aumento de final menos el aumento inicial, cambio de superficie. Ese es el cambio del área, básicamente. Y luego el volumen. Cambio de volumen es igual básicamente al volumen final menos el volumen inicial. Ese es el cambio de volumen. Y ahí tenemos un código QR también sobre la dilatación volumétrica del mercurio. Para distintos materiales se han determinado las constantes de proporcionalidad que relacionan el cambio de temperatura con cada cambio de dimensiones. A estas constantes se les llama coeficiente de dilatación. Ahí lo tengo marcado también porque es una información importante considerar. Sus unidades de medida son el recíproco de las unidades de temperatura. 1 grado centígrado es igual a grados centígrados menos 1. De forma gráfica, observa la ecuación correspondiente a cada tipo de dilatación en la tabla siguiente. Ahí tenemos dilatación térmica lineal. Eso es de forma lineal. Ese es el coeficiente donde alfa básicamente es el coeficiente de dilatación lineal. Y ahí tenemos cambio de longitud es igual a longitud inicial por alfa por el cambio de temperatura. Y luego tenemos en la segunda columna la dilatación térmica superficial. Ahí tenemos beta es igual a 2. Y esto es el coeficiente de dilatación superficial, donde el cambio del área es igual a el área inicial por beta por el cambio de temperatura. Son básicamente como las ecuaciones básicas para poderlo calcular. Luego tenemos dilatación térmica volumétrica y ahí tenemos esos cubos donde gamma es igual a 3 alfa y ese es el coeficiente de dilatación donde el cambio del volumen es igual al volumen inicial por gamma por el cambio de temperatura. La temperatura es el elemento más fundamental para poder cambiar el área, el volumen y también la longitud. En las tres ecuaciones observamos que el cambio, ya sea en la longitud, cambio de longitud, superficie, cambio de área o volumen, cambio de volumen, es directamente proporcional al cambio de temperatura. Cambio de temperatura, es decir, a mayor temperatura, mayor será la dilatación térmica, un elemento importante, fundamental a considerar. Por ejemplo, en la dilatación lineal, si la temperatura de una regla de acero aumenta, su longitud también aumentará. Si su temperatura disminuye, su longitud disminuirá. Bueno, entonces tenemos elementos también importantes a considerar. Luego tenemos letra B, dice el ejemplo de dilatación térmica. Procedimientos, dice, clasifica los siguientes ejemplos según su tipo de dilatación. Literal A, dice, en la construcción de aceras se deja un espacio entre el final de una acera y el inicio de otra. Ahí tenemos todo, ¿verdad? Entonces, una dilatación térmica lineal. Recuerden, son respuestas sugeridas. Luego pasamos al literal B.
Al llenar un vaso de vidrio frío con agua caliente puede sufrir alguna fractura. El vaso se contrae y el agua se expande. Entonces el vaso se puede romper. Ahí está pues la respuesta sugerida de lo que podría suceder por esas dos diferencias de temperatura. C. Los cables del tendido eléctrico se tensan cuando el clima es frío y se aflojan cuando el clima es caliente. Pues eso es dilatación térmica lineal también. Luego dice el literal D. Las líneas de tren se colocan de manera que se deje un espacio entre el final de una parte de la línea y el inicio de la otra parte, etcétera, etcétera. Pues a eso pues se le puede conocer como dilatación térmica lineal positiva, porque va aumentando su longitud también. Cuando un neumático se calienta puede llegar a expandirse tanto que explote, pues a eso se le llama dilatación térmica volumétrica, porque va aumentando su volumen a raíz de la temperatura, por supuesto. Y literal F dice, al llenar el tanque del auto con gasolina, este puede gotear en algún momento del día debido al cambio de temperatura. Recordad que el combustible es volátil y eso gracias a la temperatura. Mientras mayor es la temperatura, pues más volátil es, entonces tiende a dilatarse. Entonces esto se le llama dilatación volumétrica porque el gas se expande. Y luego tenemos que en la siguiente tabla se encuentran algunos valores de los coeficientes de dilatación térmica para algunos sólidos y líquidos. Ahí tenemos, por ejemplo, aluminio, cobre, acero, oro, plomo, vidrio. Ahí nos vamos a detener un poco donde el acero, pues, se dilata por cada grado centígrado, 0.000012, y en el caso del plomo, a 0.00029. Ahí sí se va aumentando, digamos, la dilatación. Y ahí tenemos algunos otros coeficientes y otros líquidos más. Entonces los marqué porque esos dos son elementos a considerar para la actividad más adelante. Dice, ¿cómo sabes? El ejemplo D trata de dilatación lineal. Ahora vamos a tomar dos tipos de materiales para los cuales analizaremos la dilatación. Y ahí tenemos el plomo y el acero. Y viene la pregunta. ¿Cuáles de ellas sufrirá un mayor cambio de longitud cuando pasa de estar a una temperatura de 20 grados a una de 35 grados centígrados? Pues es el plomo. ¿Por qué? veamos el plomo. Porque el plomo se dilata por cada grado centígrado de aumento de temperatura 0.000029 en comparación de el acero 0.000012. Entonces aumenta de mayor temperatura, digamos, básicamente el plomo más. Y luego tenemos que antes de efectuar cualquier cálculo, nota que el cambio de longitud es la variable dependiente y el cambio de temperatura es la variable independiente. Entonces tenemos dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. Ahora contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de trabajo. Tenés que escribirlas y también las respuestas. Aquí tengo las respuestas sugeridas también. ¿Cómo es la temperatura final de un objeto? Sí, su variación de temperatura es positiva, pues es más alta la temperatura en relación a su temperatura inicial. B. ¿Cómo es la longitud final de un objeto si la variación de longitud es positiva? Pues es de mayor longitud. C. ¿Cómo es la relación entre dos variables que son directamente proporcionales entre sí? Pues mantienen la misma razón y equilibrio. Recordad, son respuestas sugeridas. Luego tenemos ahí solución. Identificamos los datos conocidos, longitud inicial de los alambres. Ahí tenemos longitud inicial, 1500 metros. El cálculo del cambio de temperatura. Ahí tenemos fórmula básicamente, cambio de temperatura igual a temperatura final menos la temperatura inicial. Y ahí se restan, etcétera, etcétera. Puedes anotar esos ejemplos porque son importantes a considerar y comprenderlo un poco mejor. Por supuesto también, eh, incluyendo la información de la tabla. Ahí lo que te decía, línea del tren de plomo. Ahí tenemos el cambio de longitud en 1500 centímetros y por cada grado centígrados, pues ahí va variando. Y eso es igual a 0.65. Si lo comparamos a 0.27, pues el que cambia más es el plomo. Luego vemos que al calentarse la línea del tren, su cambio de longitud es positivo.
En ambas ecuaciones el único factor que cambia es el coeficiente de dilatación lineal, que depende del material del objeto o sustancia. Luego aparecen unas preguntas que dicen, ¿qué conclusiones podríamos obtener del coeficiente de dilatación térmica? Responde en tu cuaderno de trabajo, pues a mayor coeficiente, mayor dilatación térmica, a menor coeficiente, menor dilatación térmica. Luego dice la siguiente, ya solamente voy a leer la pregunta, dice, ¿cuál sufrirá una mayor dilatación? Pues el que sufrirá una mayor dilatación es el que tenga mayor coeficiente de dilatación térmica. Luego tenemos la actividad C, dice dilatación de un globo. Ahí tenemos, hemos pensado en ejemplos de dilatación. Vamos a ver uno en los siguientes experimentos. ¿Qué tan fácil se expandirá el aire? Ahí se necesita olla, botella, globo, agua caliente, entre 50 y 80 grados Celsius, cubos de hielo. Ahí está el procedimiento y aparecen las preguntas que vas a escribir en tu cuaderno. Dice, introduce la botella en el globo, en la olla. ¿Qué observa? Pues el globo se infla y expande. ¿Qué pasaría si la temperatura del agua disminuye? Pues el globo se desinfla o contrae. Recordar, respuesta sugerida. Luego tenemos ahí el elemento de comunicación. ¿Qué aprendimos? Pues yo aprendí que la dilatación es el aumento de longitud, superficie y volumen de un cuerpo por separación de sus moléculas. Decimos que un cuerpo se dilata cuando se estira o expande. Lo contrario a dilatación recibe el nombre de contracción. Lo podemos definir la contracción como la disminución de longitud, superficie o volumen de un cuerpo por acercamiento de sus moléculas. Luego Nico nos dice, el fenómeno de dilatación puede ocurrir por diversas razones que no están relacionadas con la temperatura. ¿Se te ocurren algunos ejemplos de este tipo? Pues sí, ahí hay ejemplos diferentes. No me voy a entretener porque falta todavía mucho. La dilatación y contracción debido a un cambio de temperatura recibe el nombre de dilatación térmica. Y ahí pues la amiguita está diciendo que la mayoría de los cuerpos se dilatan cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Y pues es cierto, eso pues es cierto. La respuesta es sí. Aparecen otras preguntitas que van a escribir y dice, ¿la afirmación de Irene es correcta? Sí. ¿Puedes mencionar algunos ejemplos que sustenten tu razonamiento? Sí. Los gases aumentan de volumen, el líquido se expande, los metales dilatan, por supuesto, cuando se aumenta la temperatura, pero cuando disminuye, pues se contrae. Esos son ejemplos. Y pues más adelante, aquí tenemos otras preguntas. Escribe una conclusión explicando lo ocurrido en el experimento C. Haz lo en términos de dilatación y de la pregunta, ¿qué tipo de dilatación ocurre? Pues dilatación térmica superficial y volumétrica. ¿Qué objetos o sustancias se ven involucrados? Pues globo, olla, botella, agua caliente. ¿Se podrá inflar un globo de esta forma? Pues por supuesto que sí. Resumen, recordá, leer ese resumen bien. No te digo que escribas nuevamente eso porque en las guías anteriores pues se supone que sí escribiste esas definiciones y conceptos, pero sí, dale una lectura porque es muy importante hacer un pequeño recordatorio. Eh, Más adelante pues aparece la evaluación, aquí sí. Ahí tenemos, por ejemplo, semana número 5, temperatura. Ahí tenemos dos recipientes, uno más grande, uno más pequeño, de diferentes volúmenes, pero ambos a 90 grados centígrados. Misma temperatura inicial. Dice, dos jarras se convierten con diferente volumen de agua, tienen la misma temperatura. Se vierte cada una sobre un cubo de hielo idéntico. Ahí viene la pregunta. ¿Las jarras tienen la misma energía térmica? Sí, sí, están a 90 grados centígrados o 90 grados Celsius, por decirlo así. ¿Cuál de las dos jarras fundirá más hielo? ¿Ambas fundirán la misma cantidad? No. La que tiene menor volumen de agua fundirá menos cantidad, pero la que tiene mayor volumen es la que fundirá, digamos, más. ¿Por qué? Porque tiene mayor volumen de agua, tiene mayor cantidad de agua. Posteriormente, pues aquí tenemos a otras actividades de la semana número 6, cambios de fase.
Ahí vamos a relacionar los conceptos de la izquierda con sus definiciones en la derecha. Ahí tenemos solidificación, fusión, ebullición, condensación, sublimación. Lo tenemos pues, en semanas anteriores. Ahí están los literales B, A, E, D, C, en ese respectivo orden. Recordad que tenés que escribirlo. En el número 4 dice, marca los ejemplos que sean cambios de fase. Es el primero y el tercero. Hervir agua para hacer un café. Cuando se hierve, pues hay un cambio de fase. Y hacer paletas de hielo también. En la semana número 7 tenemos mecanismos de transferencia de calor. Ahí tenemos que hay que relacionar. Una persona se pone frente al ventilador, pues ese es radiación. Luego una persona se para en un lugar soleado, pues ese es convección. Y una persona se pone un suéter, pues es básicamente solidificación, literal A. Y luego escribir falso o verdadero en las siguientes aseveraciones. Ahí está. Cuando hay una variación de temperatura entre dos cuerpos o medios, eso es verdadero. Solo se produce si dos objetos están en contacto entre sí, ese es verdadero. Para que se dé, digamos, básicamente una transferencia de calor. Si dos objetos tienen la misma temperatura, ¿puede ocurrir transferencia de calor? No, porque están equilibrados, hay equilibrio térmico. Entonces no puede haber transferencia de ninguna manera, es falso. Y de la semana número 8, pues aquí tenemos cuál de ellas experimenta un aumento más grande de temperatura, pues la que tiene menos masa de agua. Y la número 8 dice, responde la pregunta anterior, ahora para dos masas iguales de líquido, pero una de ellas es agua y la otra es leche, pues la que aumenta mayor aumento de temperatura, pues es el agua, porque está básicamente solamente con el elemento que es del H2O, y la leche pues ya tiene otros elementos y eso hace una pequeña variación. Y de la semana número 9 se va a relacionar también los conceptos de la izquierda con los ejemplos de la derecha, y ahí tenemos dilatación lineal en su interior, dilatación volumétrica por el sol y dilatación superficial, CVA, en ese orden. Recordad pues esta es como la socialización de la semana número 16 y le voy a dar lectura a la última parte. Dice, la energía geotérmica es un tipo de energía renovable. Proviene del calor del interior de la Tierra, que se transmite por conducción a través de rocas y por convección a través del agua subterránea. En El Salvador se extrae mediante la perforación de pozos geotérmicos. Algunos se encuentran en lugares como los Ausoles en Aguachapán, el Tronador en Usulután, los Infiernillos en San Vicente y en otras zonas del país. Y en la imagen del lado izquierdo, pues ahí podemos visualizar, pues, básicamente un poquito sobre esos pozos geotérmicos que tienen mucha energía, y la energía podemos decir que es la temperatura. Temperatura alta, por cierto, no baja, sino alta. Bueno, jóvenes de sexto grado, esta es la socialización de la semana número 16 de Ciencia y Tecnología, incluyendo también la evaluación. Espero que nos encontremos en la próxima. Dale un like si te gustó este video y nos vemos en la próxima.